Bueno, chicos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Espero primero que nada que todos estén muy bien, sobre todo de salud, esperando también que nos podamos ver de manera presencial y poder, digamos, ya compartir un poco más estos tips y aplicarlos, comprendiendo que en este caso en el inglés eh, vamos a encontrar, digamos, distintas maneras de acercarnos, no solamente a la imagen, sino también a entender cómo es la construcción y cómo lograr identificar en un párrafo, pero también en algunas líneas, eh, esas ideas o esas palabras, ¿no? Que si bien, digamos, no podemos del todo de pronto comprender la oración o el párrafo, sí hay algunas maneras, digamos, para poder dar con el sentido un poco de este párrafo más allá, digamos, del vocabulario. Pero bueno, antes que nada, decirles que en el ICFES se van a encontrar, y es clave que también ya lo empecemos a tener en cuenta, y es cómo llenar esta primera parte de los datos personales. Recuerden que el tipo de documento, en este caso, si ustedes, algunos de pronto ya tienen cédula, entonces van a poner cédula, ¿cierto? Tipo de documento cédula, o si tienen otro tipo de documento de registro, entonces van a poner ya sea tarjeta o contraseña, dado el caso que ya estén en ese proceso. Número de documento, pues va a ser un número, digamos, que ustedes ya deben conocer a partir, pues, digamos, de los distintos procesos que han venido teniendo y que, pues, por supuesto, en el documento va a aparecer allí nombres y apellidos. Recuerden que primero siempre van nombres completos, seguido de ellos apellido, el curso. En este caso, pues digamos, si es género o en este caso sexo, hombre, mujer, y clave, digamos que se marque, se rellene de una manera completa, oscura, eh, digamos, la selección que ustedes más crean conveniente. Bien, quiero empezar, bueno, vamos a ver varias cositas, sin embargo, quiero empezar por cómo el ICFES de repente ya nos empieza, digamos, a introducir en cuál es esa capacidad que tenemos nosotros y nosotras para comprender esto que está sucediendo en una segunda lengua. Aquí dice en una primera parte, responde las preguntas del 1 al 5 de acuerdo con el ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos presentan un ejemplo. Dice animals. Entonces lo primero que hay que hacer es pensarnos que ya de golpe la pregunta o las preguntas que vienen van a surgir dependiendo, ya sea características, descripciones, acciones que seguramente me voy a encontrar con los animales, pero para ello, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que hay que tener un vocabulario, ¿no? Un vocabulario seguramente amplio, vasto, para llegar a comprender del todo lo que sucede allí. Lo primero que hay que decir es que cuando nos estamos enfrentando al inglés, tenemos que comprender no solamente la estructura, digamos, cómo está construida una oración, sino también la intencionalidad que en la oración hay. Entonces, vamos a ver qué puede suceder acá. Aquí dice, It is a very big animal and lives in the sea. Entonces, lo primero que hay que hacer de repente, si alguno de ustedes dice, no, no comprendo, digamos, algunas palabras, es intentar identificar cuáles son esas palabras claves que aquí, digamos, me están refiriendo. Cuando están con it is, estamos hablando de una estructura que ya estamos hablando de una oración en presente, pero un presente con verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo que me está arrancando, digamos así, la oración está conjugado con tercera persona. Recuerden que tercera persona es it y está conjugado recuerden que el verbo to be tiene tres maneras, ¿no? Am, is y are. En este caso, is viene siendo la manera más adecuada, más pertinente para conjugar el verbo, pues, el personal pronoun o el sujeto con la tercera persona. ¿Listo? It is. Recuerden que a viene siendo un o una, ¿cierto? Very big es una expresión que ya se va a decir que es muy, ¿cierto? Un gran.
también, pero vamos a ver entonces cuáles son esas palabras que de pronto me van a dar claves. Por supuesto va a estar animal, pero and ya sabemos que es una conjunción, es decir, una palabra que me va a unir algo con otro algo, digamos, si una palabra con otra palabra, una línea con otra línea, y en ese sentido va a significar y, ¿cierto? Lives viene siendo vive, ¿cierto? En el océano, ¿cierto? O en este caso en el mar, para ser un poco más específica. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? La idea es que ustedes empiecen a identificar cuáles son esas palabras que yo ya conozco. Por supuesto, las que desconozco, pues las voy a hacer un momentico a un lado, eh, porque no voy a tener tiempo primero, no voy a poder revisar un diccionario, mucho menos puedo sacar el celular, pero sí puedo empezar a subrayar un poco en mi cuadernillo cuáles son esas palabras claves. Entonces, céntrense primero en esas palabras claves que ya de golpe me van a decir posiblemente hacia dónde va esta direccionalidad, digamos, de esta oración. Aquí dice, it can be long and doesn't have feet. ¿Qué me quiere decir acá? Entonces, miremos cuáles son esas palabras claves. Entonces, eso, ¿cierto? Porque it puede ser eso, esa. Eh, Recuerden que el can es un verbo modal. Algunos de ustedes me decían que ya estaban viendo los modales o ya habían visto los modales. Pueden ser, ¿cierto? Largo, pero no tiene pies o no tiene pie, ¿cierto? En este caso, feet. eh, ya me está refiriendo a que tiene más de dos, entonces, o dos, ¿no? Feet, pies. It's usually called a man's best friend. ¿Qué quiere decir aquí? Es usualmente, recuerden que todo lo que termina en "ly", es decir, la L, doble L, "ey", esta recuerden que es una I griega, eh, va a terminar en mente, ¿no? Entonces, usualmente llamado por los hombres, o en este caso hombres, pero no como sujeto, digamos, em, masculina con características, sino que también esta palabra mens quiere decir, que en vez de poner humans, no, porque vendría siendo como humanos, se le adjudica esta palabra, pero no quiere decir que solamente los hombres con características masculinas sean los que llamen mejores amigos, ¿no? Sino que es una manera también es una palabra, digamos, neutral, en tanto yo puedo decir hombres y mujeres, me incluyo allí, ¿vale? Para que no vaya a haber contradicción. Entonces, ¿qué podemos rápidamente rescatar de aquí? Aquí me están hablando del océano o del mar, ¿cierto? Me están diciendo que es un animal grande, pero que vive en el mar o en el océano, ¿listo? Entonces váyanse pensando que podemos también empezar a descartar de acá. ¿Qué más nos encontramos acá? Bueno, nos está diciendo que puede ser largo, pero no tiene pies. Caramba, entonces vamos a empezar a pensar qué puede ser. Em, es llamado usualmente por los hombres el mejor amigo. Entonces, ¿cuál de estos animales que están acá son llamados el mejor amigo o es llamado el mejor amigo? ¿Listo? Vamos a seguir mirando, ¿qué más nos vamos a encontrar? Dice, this animal is black and flies at night. Entonces, este animal es negro. Entonces, recuerden siempre identificar esas palabras claves. Bueno, puede que yo, no sé, si me vaya a olvidar un momento, qué traduce sobre esa palabra, ¿no? Pero con esas palabritas ustedes empiezan a identificar, van a decir qué es un verbo, ¿sí? ¿Cuál es ese verbo de acción? Pero también cuál es esa palabra clave que me va a mí decir, ojo, porque tiene que tener en cuenta que esta característica es importante. Esta descripción es importante. En este caso, black. This animal is black and flies at night. Este animal es blanco, es negro, perdón, black. Y flies, vuela en la noche. ¿Listo? ¿Qué más nos quiere decir acá? Vamos a mirar. Dice, it's enjoy catching mice when it's not sleeping. Ustedes miren, profe, no comprendo qué es esto de enjoys, catching menos, miss, mucho menos, y
eh, no comprendo la relación entre what is not sleeping. Entonces yo les voy a decir eso, chicos, cuando se encuentren oraciones así que de pronto ustedes no comprendan directamente la oración en su totalidad, ¿no? Que la totalidad es que esté convertida en sujeto, verbo y complemento. En este caso, pues es una oración, perdónenme, es una línea, ¿cierto? Es una pequeña oración, sentence, que es un poco larga, pero también tiene unas palabras allí que seguramente de pronto alguno de ustedes no lo comprende, digamos, rápidamente y por lo tanto nos toca solucionar. ¿Cómo solucionamos? Bueno, solucionemos a partir de las posibles respuestas que nos va a brindar acá. Vámonos rápidamente a las respuestas. Bat, cat, dog, hippo, horse, snake, spider. Well, entonces ustedes empiezan a decir, forma chica, ¿qué traduce eso? ¿Qué conozco de acá? ¿Listo? Aquí, pues, por supuesto, ya nos están diciendo que, a partir de las características que nos dieron, que es un animal grande que vive en el océano, la respuesta es la H. Entonces, afortunadamente, vamos descartando por allí. Pero miremos qué pasa con la primera. Dice, eh, digámoslo así, que es una palabra que viene, que digamos, be long, que es está, digamos, es el largo, pero no tiene pies. Entonces, miremos, bat significa murciélago, ¿verdad? Recuérdenle también por referencias como Batman, ¿no? Entonces también vayan empezándose a relacionar con nuestro contexto, con lo que ustedes han visto, con lo que ustedes han vivido, con lo que recuerdan de repente esas palabras allá en la primaria, en la secundaria, cuando ustedes estén escuchando música, cuando están viendo de pronto algún documental, algo en YouTube, yo qué sé, ¿listo? Entonces aquí dice bat, pues que va muy relacionado con lo que tiene que ver con los murciélagos, cat, que por supuesto es el animal doméstico, gato, pero por otro lado tenemos la C, que es dog, que es un perro, por lo tanto ya vamos aquí dos mascotas, hippo, que pues bueno, significa lo que tiene que ver con un hipopótamo, pero pensémonos en dónde viven, ¿no? En cuál es su hábitat. ¿Listo? Para también empezarnos a pensar qué es lo que posiblemente nos quiere decir acá. Horse, qué bueno, un poco la palabra que más de pronto recordemos es caballo, ¿cierto? Snake, que viene siendo, digamos, culebra, ¿cierto? O serpiente. Mm, bueno, hay varias características que le podemos adjudicar a esto, que hay diferencias, pero digamos que se acerca mucho a estos dos conceptos, serpiente o culebra. Spider, que bueno, es una palabra que seguramente si ustedes pueden relacionarla con algún videojuego, pero de repente también con una película. Entonces, bueno, entonces pensémonos ahora sí, luego de haber hecho un poco ese recuerdo de las características que puede tener estos animales, ¿cuál puede ser esa respuesta? Entonces dice aquí que es largo, pero no tiene pies. ¿Y el murciélago tiene pies? ¿Es largo? No. El gato, el perro, el hipopótamo no tiene pies, digámoslo así, y es largo. El caballo, ¿sí? Entonces, claro, ustedes miran, pues, profe, el hipopótamo tiene patas. Y yo les voy a decir, ok, muy interesante también la manera como están comprendiéndolo, pero vayámonos un poquito más allá. Recuerden que en el inglés podemos utilizar verbos, palabras que son de características para ambos, para humanos, pero también para otros tipos de seres vivos. ¿Listo? En este caso, feet está más relacionado también a todo lo que tiene que ver con extremidades inferiores, por lo tanto, pies o patas. ¿Listo? Entonces vamos descartando rápidamente. A partir de eso, pues podríamos decir que es snake. ¿Listo? Decir que snake viene siendo la F. ¿Vale? It's usually called a man's best friend. Entonces se ponen a pensar, Juanma, chica, aquí de estas respuestas, ¿cuál es la que más se acerca a que el hombre, ¿cierto? El sujeto humano, que femenino, masculino, no interesa,
le adjudica de que es el mejor amigo. Ah, ok, un perro, ¿sí? Claro, ustedes dirán, profe, pero pues yo nunca he tenido perros, yo nunca he tenido mascotas, yo no podría decir eso. Yo les digo, está muy bien, ustedes están pensando desde la subjetividad, ¿sí? Pero en el inglés, en especial en el ICFES, nos estamos pensando también en la colectividad y en la parte social. Y muchas veces, como hay oraciones, frases, refranes y demás, pues está muy ligado también a cómo lo comprenden en términos grandes, digámoslo así, a pesar de que yo no lo comprenda así, yo no lo crea, yo no lo considere. ¿Listo? Puede que ustedes digan, yo no creo que el mejor amigo sea el perro, creo que es mejor el gato, un caballo, una serpiente, yo qué sé. Pero les voy a decir que en el inglés tienen muy en cuenta la cultura, digamos, popular en términos de la comunidad, del pueblo, de la sociedad, y que le hemos adjudicado muchas veces estas características a este animalito, ¿verdad? A este animalito doméstico. Entonces, por lo tanto, dog, ¿listo? Aquí no es tan, digamos, necesario que nos pensemos desde la subjetividad, yo que creo, yo que considero, no. ¿Cómo desde mi lugar puedo identificar que esto socialmente se ha venido construyendo? En este caso, decir que sea el mejor amigo, ¿no? Del hombre, entonces en este caso el perro. Este animal es negro y vuela en la noche. Entonces, bueno, ya descartamos dog porque ya lo seleccionamos, también descartamos, perdón, snake. Nos queda bat, cat, hippo, horse y spider, ¿verdad? Que está un poquito que más abajito. Entonces, dice que vuela. Entonces, empezamos por hacia abajo. Una araña puede volar, ¿sí? ¿Es negra? Sí, pero puede volar en la noche. Vamos a ver. Un caballo, no. Un hipopótamo, no. Pero ya, perdón, el perro ya está descartado, el gato, no. Lo que nos queda es la A, ¿cierto? Bat. Entonces, piénsese también en, claro, esto nos también nos diría, no, profe, pero es que yo nunca he visto un murciélago. O de repente ustedes me dirán, profe, yo nunca he visto la película de Batman. O, profe, yo la verdad, además de que nunca he visto, digamos, en persona, no he tenido la oportunidad de ver un documental, ¿verdad? Donde me esté diciendo el vocabulario y por lo tanto, pues también las características que puede tener estos animales, porque no están, digamos, en nuestra cultura, no estamos muy relacionados con ellos. Entonces, yo les voy a decir, bueno, de repente en algún momento hemos escuchado, y bueno, uno también por descartar, ¿no? Por descartar podemos decir que ninguno de estos animales pues cumple las características de que es negro, ¿sí? Puede que sí, algunos sean negros, pero también que huele. Y el único, pues digamos que empezamos a descartar, así no sepamos bien las características, pues es el primero. Listo. Empiecen siempre a descartar, a descartar, a descartar. Dice que, bueno, vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar, sí, rápidamente a otro para que vayamos viendo qué es lo que sucede también en el inglés. Dice aquí, responda a las preguntas 6, bueno, a 8 de acuerdo al ejemplo. ¿Qué ejemplo nos presenta allí? Dice, this is her favorite video game. Entonces, ustedes van a ver dos cosas aquí. Lo primero es que hay un texto, algo de texto, perdón, pero también hay algo de imagen. Ambas cosas se tienen que empezar a relacionar, ¿listo? Para que tenga sentido. Pero más allá de eso, miremos qué nos dicen las respuestas. Recuerden que primero decirnos a las respuestas y luego el enunciado que nos están proponiendo. Aquí dice, me too. What now? Best wishes. De repente ustedes me dirán, profe, pero no comprendo qué es me too. Yo les voy a decir de nuevo, empecemos a descartar. What now? Best wish. Y aquí necesitamos sí o sí que tengamos en cuenta em, lo que tiene que ver con el vocabulario o los acercamientos que tengamos allí, ¿sí? Y es algo que quiero trabajarlo con ustedes para
fortalecer sobre todo y darles esos tips para que ustedes aprendan de una manera más fácil, rápidamente los vocabularios y sobre todo empiecen a desarrollar, digamos, una competencia, así que, digamos, pronta para el inglés, pero sobre todo teniendo unos tips. Dice, este es su juego favorito. El mío también, el mío. ¿Qué dice acá? Que ahora le deseo como lo mejor, ¿sí? O los mejores deseos, un poco lo que dice literalmente. Pero ¿qué tenemos que ver acá? ¿Cuál es la consecuencia de decir, este es su, de ella, ¿cierto? Eh, videojuego favorito. Que este chico le responda que ahora no concuerda, ¿verdad? No es coherente. Por lo tanto, vamos a descartarlo. El, le deseo lo mejor o los mejores deseos. ¿Creen ustedes que responder de esa manera da continuidad a una pequeña charla o conversation, como estamos hablando acá? No. Es decir, el mío también, y es una expresión también como depende también, ¿no? Cómo se interprete, de alegría, pero también como de expectativa de que la otra persona nos puede decir. ¿Listo? Por lo tanto, también es la A, como muy bien aquí nos lo ha puesto el ICFES. Fíjense que en el ICFES, sobre todo en las preguntas de inglés, no vamos a encontrar tanto que con múltiple respuesta, que si es A y B más que tal, no. Aquí vamos a encontrar respuestas concretas, porque el inglés es concreto. ¿Sí? En el inglés tú no le tienes que estar dando tantas vueltas, ¿no? Es que si es una cosa, es la otra. No, es esto porque en el lenguaje, en nuestra cultura, es lo que está más cercano, digámoslo así, a una conversación, pero también a una producción textual, etcétera. Would you like something to drink? Estamos haciendo que una pregunta. Ustedes me dirán, profe, pero muchas veces cuando a mí me preguntan algo, yo respondo con otra pregunta. Yo les digo, en el español, claro que eso puede pasar, pero en el inglés, si encontramos una pregunta, lo siguiente que vamos a encontrar no es otra pregunta, es una respuesta. ¿Sí? Eh, me explico. En el inglés nosotros podemos tener como, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona, claro, lo más coherente es que te responda bien. ¿Y usted cómo ha estado? Pero no te va a responder como, oye, no sé, como esto, ¿qué vas a tomar hoy? Sí, porque sería un poco romper las reglas que se le ha dado, digamos, a la conversación, digamos, que se da de manera espontánea, ¿sí? Claro, digamos que cuando uno se encuentra ustedes me dirán, profe, pero en películas yo he visto, y yo les voy a decir, sí, pero la película, ¿qué término, qué tipo, digamos, de narrativa maneja? Pero aquí lo que estamos hablando es de un contexto que muy cercano, muy cotidiano, por lo tanto, pues no vamos a responder con la misma pregunta. ¿Qué me estás diciendo aquí? ¿Le gustaría, would you like, le gustaría algo de tomar? Algo de tomar. Can I give it? That'd be great. It doesn't work. Entonces, ¿qué puedo yo responder a partir de esto, chicos? ¿Listo? Y para ello, pues voy a tener en cuenta también, mm, por supuesto, además de cómo está, digamos, el enunciado, mm, es decir, si está, digamos, exclamando, si estoy preguntando, si estoy respondiendo, para ello es muy clave que tengamos en cuenta los signos de puntuación. ¿Sí? Ustedes, digamos, depende, ¿no? Pero, digamos, una conversación que le pregunten a ustedes, ¿te gustaría alguna bebida? O yo no estoy trabajando. Y uno dice como, ¿qué?
No, es decir, todo tiene que ser coherente. Si me están preguntando por tomar, por supuesto, yo tengo que responder algo muy cercano a eso. Eso estaría maravilloso, magnífico. Eso, ¿listo? Eso sería. Por lo tanto, es esta. También, ¿por qué lo descartamos? Porque no estamos hablando nada de trabajo, ¿cierto? O de trabajar o de elaborar. Mucho menos estamos volviendo a preguntar, porque ya me han hecho una pregunta. Yo lo que tengo que es responder. ¿Listo? Vayan descartando. Aquí me dice, what do you think of my hat? Ay, ustedes miren, pero yo no entiendo qué es hat. Bueno, pues entonces vamos a empezar a mirar esto. ¿Qué palabras yo conozco acá? Ustedes miran, no, profe, yo conozco what, que significa qué, ¿cierto? Usted piensa, mm, ustedes me dirán, profe, pero think, yo lo puedo identificar a veces como si fuese cosa, que es think, ¿cierto? O otra cosa que sería con K. En este caso, vamos a ponerlo de la siguiente manera. En este caso, vamos a ponerlo, ay, perdónenme un momentito. Listo, qué pena con ustedes. Em, y es lo siguiente, chicos. Dentro de una pregunta vamos a encontrarnos formas, digamos, además de preguntar, por supuesto también que van a tener ahí unas palabras claves. Lo primero que vamos a encontrar siempre es, caramba, ¿cuál es el verbo? ¿Sí? ¿Qué me está preguntando? ¿Sí? Ya les dije, por lo pronto no vamos a responder con otra pregunta. Entonces, pues por lo pronto, ninguna de estas respuestas pues está acercada o se acerca a otra pregunta. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. Hat en este caso es una prenda, ¿cierto? Que es el sombrero o gorra, ¿sí? En este caso sombrero, un poco más relacionado. ¿Qué piensa usted acerca de mi sombrero? Mm, Don't come, pero ¿qué es come? Come es, piénsase en, en otras palabras o en otras expresiones que nosotros decimos como come here, venga acá. ¿Será esto relacionado con esto? ¿O está muy bien? ¿O está bien? ¿Sí? Está bien. ¿O es un poco grande? ¿Sí? Entonces ustedes miran, profe, la primera creo que no. Y yo les voy a decir, empiecen a descartar por además por coherencia y también por cohesión, ¿no? ¿Qué yo le puedo decir a alguien si me está diciendo que piensa de mi sombrero? Sí. En este caso, pues la manera más correcta es porque yo le estoy dando características de ese sombrero. ¿Listo? Aquí estoy diciendo, please, don't be late. Please, ¿qué significa? Mm, y don't, ¿qué significa? Mm, y be, ¿qué significa? Y late. Entonces, ustedes me dirán, profe, yo solamente conozco como que be o late. Yo digo, bueno, no importa. Piénsense en dónde hemos visto estas palabras. ¿Listo? Please. Ay, sí, profe, ¿verdad que please es una expresión para decir por favor, ¿cierto? Don't es, viene aquí con negación. Eso quiere decir que la oración va en negación, por favor, no. Be, ¿qué quiere ser? Bueno, viene del verbo to be, ¿sí? Porque puede que esté yo conjugándolo con am, is, are, ¿cierto? O en el pasado was o were, o was o were. Pero el verbo en este caso es ser o estar, que es be, ¿listo? Y late es tarde. Entonces, ¿cómo podríamos unir todo eso? Por favor, no esté tarde o no llegue tarde, un poco sería la manera. ¿Yo qué puedo responder ante eso? Primero no es una pregunta, ¿verdad? Pero sí es una palabra que me da paso a responder de la siguiente manera. Yo puedo decir, oh, no yet, don't worry, I suppose it. Y yo les voy a decir, caramba, ¿cuál puede ser la manera más correcta? O no aún. Mm, no te preocupes. O yo supongo que sí, ¿cierto?
En este caso, ¿qué vamos a poner? Por favor, no llegue tarde. No te preocupes, no hay problema. ¿Listo? Bueno, rápidamente quiero darles algunos tips cuando nos vayamos a encontrar en algún texto. ¿Listo? Ya un poquito para cerrar. Eh, chicos, no se angustien porque vean un texto, primero, algo extenso. Segundo, de repente no bloqueen la mente con decir que no pueden. Claro que pueden, porque han visto en algún momento estas palabras, ya sea en otros espacios académicos, de repente sí, en alguna de las materias de ustedes, de pronto se han acercado documentales, pero también a la música, al cine, ¿sí? Y en ese sentido, eh, pues sí es importante que intenten, ¿cierto? Identificar cuál es lo que conocen más allá de lo que desconocen. ¿Qué conozco yo en este texto? ¿Qué conozco yo en esta línea, en este párrafo, en esta palabra? Entonces, por lo pronto, cars, ¿cierto? Puede ser is, puede ser bar, y descarten. De pronto ustedes nunca habían escuchado atmosphere, pero ¿a qué les puede sonar? ¿De qué puede estar relacionado? Important. Ah, ok, afortunadamente hay palabras que se relacionan con el español y por lo pronto, pues bueno, va a ser, digamos, un tip allí para eh, identificar qué es lo que nos quiere decir. ¿Listo? Vayan descartando de esa manera. Plants. ¿Listo? Produce. We. Pero algo muy clave que ustedes tienen que tener en cuenta es cuál es el sujeto, sobre quién nos están hablando, cuál es el sentido que nos están dando. ¿Tiene relación el título con por lo menos este primer párrafo? ¿Mm? ¿Y cómo yo hago para identificar esto? ¿Sí? Y es que dentro del párrafo, por supuesto, van a hablar de cars o de car, en este caso cars, ¿sí? Petrol, ya nos están hablando aquí, que es que petróleo, algo que seguramente ustedes ya han visto en química, que es esto de CO2. No es que quiera decir que es CO2, no, no, no. Son, fíjense que esto es inglés, ¿no? Pero en inglés se piensa en todas las dimensiones, chicos, que también es lo bonito. Y es que el inglés está pensando en matemáticas, ¿verdad? Pero también en español, en gramática, pero también en espacios como biología, química, historia. Es decir, el inglés atraviesa no solamente el hecho de que ustedes consideren eh, que tiene que estar ligado a una estructura como sujeto, verbo y complemento, sino que también debe ir más allá. ¿Más allá de qué? Debe ir más allá de que nos quedemos simplemente con una gramática, ¿sí? Que claro que es importante porque la tenemos que tener en cuenta sí o sí para poder desarrollar nuestras, pues, la pregunta y por supuesto dar con una respuesta. Pero piénsense que el inglés es un todo. El inglés está abarcando la matemática, la biología, la química y dentro de él, sí, una cosa que también mira el ICFES en el inglés es, más allá, digamos, de qué tanto tú sabes de esto, es cuál es tu comprensión lectora, ¿sí? Tú no, de repente alguno me dirá, profe, pero ¿qué es CO2? Y yo les voy a decir, no, chicos, puede que ustedes estén viendo esto en inglés, ¿verdad? Pero relaciónenlo también con aquellas cosas que han visto con biología, química, física, filosofía, historia, porque el inglés es eso, el inglés es que ustedes ya se empiezan a entrar a un contexto, a un mundo donde hay una mayor cantidad de vocabularios, pero también siempre va a tener una intencionalidad, ¿no? Y esa intencionalidad es que puede que esté muy ligado a el texto, ¿no? Puede estar muy ligado ya sea a la parte, digamos, histórica, pero también puede estar también muy ligado, o sea, puede tener historia el texto, pero también puede tener referentes, en este caso de química, ¿verdad? Pero también puede tener referentes de literatura, es decir, puede tener una mezcla tremenda allí, que la idea es que ustedes empiecen a identificar cuáles son esas palabras claves, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave aquí?
en esta primera parte, atmosphere, ¿listo? Y tú me dirás, profe, ¿y cuántas palabras claves yo puedo encontrar acá? Fíjense que una oración la compone un punto u otro punto, en este caso una coma a otra coma, pues digamos que tenga por lo menos sujeto y verbo complemento. Entonces en este caso voy a señalar atmosphere, ¿listo? Plants, bueno, elements, ustedes también quieren, nature, naturaleza, food, listo. Entonces ustedes empiezan a señalar, produce CO2, ¿cierto? CO2, petrol cars, dangerous. De nuevo, CO2 into the air. Entonces ustedes ya empiezan a identificar. Puede que yo no conozca toda la dimensión, digamos, del texto, lo que me quiere decir, pero yo ya voy empezando a tener ideas. Ok, me está hablando de la atmósfera, me está hablando de la naturaleza y de las plantas, me está hablando de la comida, me está hablando de la producción de carbono y oxígeno, ¿cierto? Del petróleo, del carro, del peligro, me está hablando del aire. ¿Qué puedo yo inferir de allí? Ah, ok, puedo inferir esto, ¿cierto? Y es allí donde yo empiezo a decir, voy a empezar a descartar. Pero algo muy importante antes de hacer todo lo que yo les acabo de decir rápidamente es de qué me van a preguntar, ¿sí? Antes de leer un texto, ¿sí? Lo inicié porque quiero que ustedes cuando vean esto no se bloqueen, ¿listo? Ustedes pueden, ustedes tienen esa capacidad para identificar qué es lo que les quiere decir, así no comprendan del todo eh, el párrafo, pero tienen unas ideas, ya tienen unas construcciones mentales que los van a llevar a esa idea. Pero antes de ello, sí es muy, muy importante que ustedes vayan a las preguntas y se pregunten allí mismo, ¿qué es de qué me van a preguntar? Usualmente, no siempre, pero usualmente el IFE lo que va a hacer es, te va a preguntar primero el primer párrafo, luego el segundo párrafo y luego el tercer párrafo. Usualmente. Entonces, primero, siempre váyanse a las preguntas, a lo que pueden responder y luego si váyanse el texto, ya teniendo estas ideas de qué le van a responder, qué van a responder y sobre qué les van a preguntar, pues ahora sí van a tener una mirada distinta a la lectura del texto. What does plants need to make their food? Entonces, ¿qué plantas necesitan, cierto? Hacer, digamos, para la comida un poco. Pero cuando lo lean, nunca lo traduzcan, digamos, tanto de manera, digamos, al del español, del inglés al español, sino váyanse más allá. ¿Qué me quiere un poco decir esto? También señalen que no comprenden del todo la pregunta, no importa, señalen allí qué es lo que posiblemente les quiere decir, ¿listo? An important gas, other plants, all parts of nature. Bueno, aquí afortunadamente nos está diciendo que la primera, an important gas, ¿sí? Em, Ustedes van a decir, profe, pero ¿qué un poco quiere decir aquí? ¿Sí? ¿Qué hacen las plantas o qué necesitan las plantas para construir o para, ¿sí? Para generar un importante gas? Pero tenemos que leerlo también en clave, qué es lo que nos está diciendo acá, qué es lo que nos está diciendo en el texto. Entonces, por lo pronto, el sujeto más importante que podemos identificar aquí es plants y food. Miremos si dentro del texto aparece plants y food. ¿Listo? Y en las cantidades de veces que aparezca, miremos qué tanto está relacionado con GANs, con other plants, con nature. Y bueno, así empezamos, digamos, a descartar la manera para identificar cómo acercarnos a, pues a lo que tiene que ver con el inglés. ¿Listo? Por lo pronto les voy a dejar rápidamente esos tips. Les voy a crear unas ideitas para que ya las tengamos un poco más frontales y cuando nos veamos en clase podamos trabajarlas un poquito más. ¿Listo, chicos? Los dejo. Si necesitan alguna explicación adicional, eh, está la plataforma de Moodle y allí pues podríamos conversar también, ¿vale? Les envío un abrazo, continúen viendo estos videos, estos tips, vuelvan de nuevo a estas preguntas, piensen también cómo responderías, cómo conversarías con el otro a partir de las palabras que nos están poniendo aquí en inglés.
qué características pueden tener estos animales. Mm, sí, digamos que en la construcción de estas oraciones, cómo pueden estar, eh, digamos, comprendidas. Yo les decía que de un punto a otro punto, pero fíjense que no siempre puede ser así. De repente podemos encontrar que un párrafo puede estar construido solamente por 3 líneas, otras veces por 4 líneas o por más líneas. Fíjense las dimensiones que hay acá. Pero más allá de eso, ¿qué me quiere decir el texto? ¿Cuáles son las palabras claves, las keywords? ¿De qué me está hablando? Señalen, subrayen, identifiquen. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta aquí los dejo y les mando un abrazo. Y bueno, seguimos. En lo que necesiten, por supuesto, me pueden escribir. Un abrazo, que estén bien.